Hola, ¿qué tal? Continuemos revisando el tema de sexualidad, el apartado de gonadas masculinas, los andrógenos y sobre todo hablar de la testosterona, que es el andrógeno más representativo. Entonces, bueno, primero vamos a comenzar platicando qué son los andrógenos. Bueno, los andrógenos es un grupo de hormonas que tienen en común todos estos, que tienen efectos virilizantes o masculinizantes. Ahora, para lograr este efecto, cabe mencionar que todos los andrógenos actúan en mayor o menor medida en el mismo receptor que se conoce, vaya, actúan en el receptor AR, que significa el receptor de andrógenos. ¿Ok? ¿Qué tanta potencia virilizante o masculinizante van a tener los andrógenos? Pues depende de qué tanta afinidad tengan al receptor, o sea, depende de qué tanto activen al receptor. Pero lo que sí podemos tener por seguro es que todos los andrógenos en mayor o menor medida van a unirse a ese receptor y lo van a activar y van a producir los efectos virilizantes o masculinizantes. Ahora, hay muchos tipos de andrógenos, ¿ok? Ejemplos de estos hay naturales, que son endógenos, los produce el mismo organismo, ¿ok? El más representativo de estos, el más famoso, bueno, por mucho la testosterona, pero también existe la dihidrotestosterona, la androstenediona, la dehidroepiandrosterona, etcétera. También están los sintéticos, los que se producen en el laboratorio en cuestión farmacológica, como lo que es el danazol, la metiltestosterona, la fluximesterona, etcétera. ¿Ok? Entonces, todos estos en mayor o menor medida van a unirse al receptor de andrógenos y lo van a activar y producen efectos virilizantes. Ahora vamos a empezar a platicar vaya, un poco más de la gónada masculina, que es el testículo. Bueno, el testículo, su composición de células funcional, las principales son estas tres, vaya, son los gametos, que son los espermatozoides, que eso tiene que ver con la cuestión reproductiva, la cuestión de la herencia, etcétera. La célula de Sertoli, que su función va a ser sobre todo la maduración de los espermatozoides, de los gametos, y la célula de Leydig, que su función sobre todo pues, es una cuestión endocrina, que es la producción de testosterona. Entonces, bueno, de la espermatogénesis ocurre a lo largo de la vida reproductiva, ¿ok? Del varón, del hombre. ¿A partir de qué momento inicia la vida reproductiva del varón? Desde la pubertad, ¿ok? Entonces, bueno, se pasa por todos esos estadios para tener los espermatozoides maduros, ¿ok? Ahora, cabe destacar, para la espermatogénesis es muy importante que haya FSH, que es una hormona hipofisiaria, es un tipo de gonadotropina, y andrógenos. Es muy importante que aquí pues tiene un papel protagónico la testosterona. También se requiere una cierta cantidad de estrógenos para que se tenga una espermatogénesis adecuada. Entonces no olvidemos la FSH, que es la hormona del folículo estimulante. Bueno, en este caso también le dicen este, que es la hormona, ¿ok? Que va a estimular, ¿ok? La formación de espermatozoides, ¿ok? Entonces, bueno, los pasos para la espermatogénesis, bueno, está la espermatogonia, que esta es la única que puede hacer mitosis, y a partir de la división que ya se produce el espermatocito primario, bueno, aquí ya se tiene división por meiosis, que es para reducir el material genético, hasta que ya está el espermatozoide o esperma, ¿ok? Que este pues ya tiene solamente 23 cromosomas, ¿ok? Que esto pues va a ser necesario para la reproducción. Y bueno, el aparato reproductor masculino se compone por glándulas accesorias y otro sistema de conductos, ¿ok? Que, bueno, tienen diversas funciones cada uno, ¿ok? Que van a ayudar al transporte de espermatozoides, su maduración, secreciones, etcétera. Aquí cabe mencionar, bueno, los testículos se encuentran en el escroto y estos están más alejados del resto del organismo, ¿ok? ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de que la temperatura de los testículos sea menor que la corporal, vaya, del resto del organismo. ¿Por qué? Porque para que haya una correcta espermatogénesis se requiere una temperatura menor, ¿ok? Entonces, por eso los testículos tienen esta localización, están más alejados del organismo para tener una temperatura más baja que el resto del cuerpo para una correcta espermatogénesis. Ahora, ya entrando como tal a lo que nos compete, que es hablar de las hormonas masculinas, bueno, vamos a empezar hablando de la testosterona. En toda esta clase, la testosterona va a ser abreviada con la T mayúscula. Entonces, bueno, hablemos de la testosterona. La testosterona como tal no tiene un sinónimo, ¿ok? Es un tipo de hormona esteroidea. Las hormonas sexuales, vaya, masculinas y femeninas, son esteroides, ¿ok? La testosterona es sintetizada y liberada por las células de Leydig, ya que estas células tienen esta enzima, la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, ¿ok?
que esta enzima lo que hace es que convierte a la androstenediona a testosterona, que aquí lo podemos visualizar, ¿ok? Vaya, los testículos, ¿ok? Vaya, las células de Leydig específicamente tienen esta enzima, la 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que convierte la androstenediona a testosterona, ¿ok? La testosterona, de hecho, puede ser un sustrato para convertirse a otros compuestos, pero eso lo vamos a revisar más adelante. El receptor en el efecto de la testosterona, bueno, como es una hormona esteroidea, va a actuar en receptores intracelulares, ¿ok? Activa en un receptor citoplasmático que, como ya lo hemos comentado previamente, se le conoce como receptor de andrógenos. Recordemos que todos los andrógenos, incluyendo la testosterona, actúan en el receptor de andrógenos, que es un factor de transcripción, ya que va a modificar la expresión de genes, ¿ok? Y pues obviamente la síntesis de proteínas va a quedar modificada. Un metabolito de la testosterona es el 17 cetoesteroides, y la testosterona contribuye a 1/3 de los 17 cetoesteroides, ¿ok? Entonces, bueno, aquí visualizamos un poco más de cómo es la síntesis de la testosterona, ¿ok? Que ya lo habíamos comentado previamente, ¿ok? Que la testosterona deriva de la androstenediona. Ahora, ¿cómo es el transporte de la testosterona en plasma? Bueno, la testosterona es una hormona esteroidea, por lo tanto, en plasma no puede viajar sola, requiere transportadores. Vaya, la principal hormona que fija o se une a la testosterona es la globulina fijadora de hormonas sexuales o esteroides gonadales, ¿ok? Que esta va a unirse a la mayor parte de la testosterona, como lo podemos visualizar aquí. Otra proteína que fija y transporta a la testosterona es la albúmina, ¿ok? Y recordemos que la hormona, en este caso la testosterona, que está unida a proteínas, es como si no estuviera, está en manera de reserva, funcionalmente no está. Recordemos que la hormona libre es la que lleva a cabo el efecto, entonces la testosterona libre es la que lleva a cabo el efecto, la que se regula, etcétera. Pero bueno, recordemos que la mayor parte de la testosterona, como es esteroidea, está unida o fijada a proteínas. La proteína que transporta o fija o se une sobre principalmente la testosterona es la globulina fijadora de esteroides sexuales u hormonas sexuales. Ahora pasemos a hablar de las acciones de la testosterona. La testosterona es bastante interesante en esta cuestión, ya que la testosterona puede actuar de 3 maneras. Y bueno, ¿cuáles son estas 3 maneras en las que puede actuar la testosterona? Bueno, la testosterona puede actuar directamente en forma de testosterona, directamente la testosterona. La testosterona también puede convertirse en los órganos o tejidos diana en dihidrotestosterona. La enzima que convierte, que esto es muy importante recordar las enzimas, es muy, muy, muy importante. ¿Cuál es la enzima que convierte la testosterona a dihidrotestosterona? Es la 5-alfa reductasa. Entonces, los tejidos que tengan esta enzima, la 5-alfa reductasa, bueno, la testosterona va a llegar a ese tejido y se va a convertir a dihidrotestosterona. Entonces, en esos tejidos que tengan la 5-alfa reductasa, la testosterona va a actuar en forma de dihidrotestosterona. Por último, la testosterona puede convertirse a estrógenos, se convierte específicamente a estradiol o 17-beta-estradiol. Y bueno, la enzima que convierte, ¿ok?, a la testosterona a estradiol, que es un tipo de estrógeno, es la aromatasa. Entonces, todos aquellos tejidos que tengan aromatasa van a convertir la testosterona a estradiol y por lo tanto, en estos tejidos que tienen aromatasa, la testosterona actúa en forma de estrógeno, de estradiol. Uno de los tejidos, por ejemplo, muy importantes es el tejido adiposo. El tejido adiposo tiene gran cantidad de aromatasa y puede convertir la testosterona que pasa por el tejido adiposo, la testosterona plasmática, convertirla a estrógenos, vaya, a estradiol. Entonces vamos a platicar qué efectos tiene la testosterona en cada una de sus formas, directamente, en forma de dihidrotestosterona y en forma de estradiol, que al estradiol también se le conoce como 17-beta-estradiol. Entonces, bueno, comencemos con las acciones directas de la testosterona, vaya, acciones de testosterona directas. Bueno, la testosterona es clave, es muy, 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 muy importante, ¿ok? Para la diferenciación sexual en el periodo fetal, ¿ok? Cuando se tiene un feto que al principio de la vida está indiferenciado sexualmente, bueno, cuando este feto se expone a testosterona, a las dosis adecuadas, ¿qué va a hacer la testosterona? La testosterona va a hacer que los conductos de Wolff o conductos mesonéfricos en el feto maduren y se desarrollen, ¿ok? Como tal, a lo que es el aparato reproductor masculino interno, ¿ok? Entonces, la testosterona es clave para que estos conductos de Wolff o mesonéfricos maduren al aparato reproductor masculino interno, es decir, lo que es el epidídimo, conducto deferente, etcétera. También la testosterona contribuye al descenso testicular en lo que es el periodo fetal. Ahora,
Yéndonos a otros periodos de la vida, esto es en el periodo fetal, bueno, en lo que es la cuestión de la pubertad, bueno, la testosterona es clave para la espermatogénesis, para que haya una buena producción de espermatozoides, por lo tanto es muy importante para la cuestión reproductiva, que se produzca los espermatozoides en buena cantidad y de buena calidad. También la testosterona en la pubertad, ¿ok? Promueve el desarrollo de los genitales externos en la pubertad, vaya, auxilia, ¿ok? Y aquí comento esta situación porque la testosterona no va a ser la única hormona, vaya, no va a ser el único andrógeno que promueve el desarrollo de los genitales externos, ¿ok? Pero pues sí es importante mencionar que la testosterona va a poner su parte, va a contribuir a que los genitales externos en la pubertad, ¿ok? Maduren. Y aquí específico es en la pubertad. ¿Por qué? Porque en el feto, la testosterona prácticamente no participa en la virilización de los genitales externos. ¿Ok? Entonces, la testosterona es muy importante en el periodo fetal para que maduren y se desarrollen los genitales o el aparato reproductor interno masculino, pero la testosterona en el periodo fetal no es tan importante o no contribuye tanto para que los genitales externos eh, se virilicen, ¿ok? Pero en la adolescencia, en la pubertad, aquí sí que la testosterona va a contribuir. Las características sexuales secundarias, bueno, la testosterona va a promover, va a tener un efecto en la cuestión de promoción y mantenimiento de esas características, es decir, la testosterona va a promover que inicien estas características que las vamos a platicar más adelante, las características sexuales secundarias, vaya, como lo que es el crecimiento de los cartílagos laringios, la masa muscular, etcétera. Bueno, la testosterona va a promover que inicien en la pubertad y que se mantengan. Y eso también incluye los genitales externos e internos, ¿ok? Que vaya, que los genitales externos e internos maduren, ¿ok? Y funcionen de una manera adecuada, ¿ok? También la testosterona es clave para un funcionamiento adecuado del aparato reproductor masculino, es decir, para que el varón, el hombre tenga un buen desempeño sexual, ¿ok? Para que tenga el aparato reproductor masculino una buena función. Y entonces la testosterona es clave para que se tengan erecciones de buena calidad, ¿ok? Entonces, la testosterona es muy, muy, muy importante para que se pueda tener una función sexual adecuada, se tenga una buena erección. Pasándonos en otros aspectos de la testosterona, bueno, la testosterona respecto a la configuración corporal. Muy bien, entonces, ¿qué hace la testosterona con la configuración corporal? Bueno, aquí vamos a hablar de cada uno de los compuestos energéticos. Ok, bueno, vamos a comenzar. Respecto a las proteínas, la testosterona ejerce un balance nitrógeno positivo. ¿Qué significa esto? Que aumenta el contenido de proteínas en el cuerpo, ¿ok? Y recordemos que nuestro principal reservorio de proteínas, ¿ok? Es el músculo esquelético, por lo tanto, obviamente, pues va a aumentar, ¿ok? El contenido de proteínas en el músculo, pero no exclusivo del músculo, sino en general. ¿Y cómo lo hace la testosterona? Bueno, la testosterona aumenta la proteogénesis, que es la síntesis de proteínas, disminuye la proteólisis, entonces aquí podemos visualizar por qué hay un acúmulo de proteínas en el organismo, porque aumenta la síntesis y disminuye la destrucción. Entonces se produce más cantidad de proteínas y no se destruyen tantas. Entonces se acumulan las proteínas. Lo anterior hace que aumente la masa muscular y además la testosterona desde el periodo fetal promueve que el mesénquima se diferencie más hacia lo que son células musculares, ¿ok? De ahí que los varones pues tengan una mayor masa muscular, ¿ok? Desde cuestiones congénita. Entonces, todo esto hace que la testosterona tenga un balance nitrogenado positivo, de ahí que los hombres en general tengan una mayor masa muscular. En el tejido adiposo, la testosterona, ¿qué hace? Bueno, la testosterona promueve la lipólisis, lo hace directamente, promueve la lipólisis, pero también porque la testosterona aumenta los receptores beta 3, que los receptores beta 3 son receptores de catecolaminas que cuando son activados promueven la lipólisis. Entonces la testosterona aumenta la lipólisis directamente, pero también indirectamente causa lipólisis porque aumenta los receptores beta 3 que hace que actúen más las catecolaminas. También la testosterona disminuye la lipoproteína lipasa, que esta es una enzima que promueve el reservorio de lípidos. O sea, la lipoproteína lipasa es una enzima que promueve la lipogénesis, es decir, que se guarde la grasa. Entonces, la testosterona destruye grasa, la reserva de grasa, e impide que se guarden más. Esto, sobre todo, es muy acentuado en el tejido adiposo visceral, ¿ok? Vaya, el tejido adiposo o la grasa que está entre las vísceras y la grasa abdominal. También en el periodo fetal, la testosterona disminuye va a disminuir que el mesénquima se diferencie a adipocitos. Entonces, la testosterona promueve que el mesénquima se diferencie mucho más a células musculares
que a adipocitos, ¿ok? Que células de tejido adiposo. De ahí entonces que los hombres tengan en promedio una menor cantidad de adipocitos o tejido adiposo. En lo que es el tejido óseo, ¿qué es lo que hace la testosterona? Bueno, la testosterona va a promover que se tenga una silueta más masculina, ¿ok? ¿Qué se refiere a esto? Bueno, los hombros más anchos, pelín más estrechas, aumenta la actividad de los osteoblastos, que son las células formadas de hueso, y disminuye la apoptosis de osteoblastos y osteoclastos. Entonces, vaya, hace que haya más células formadas de hueso, ¿ok? Ya que aumenta su síntesis o su formación, impide su apoptosis, pero también impide la apoptosis de osteoclastos. Esto, pues, en parte ayuda a que se mantenga un equilibrio adecuado entre la formación y resorción ósea. En la piel, la testosterona, ¿qué es lo que hace? Bueno, la testosterona, recordemos que promueve la síntesis de proteínas. Por lo tanto, ¿qué hace la testosterona en la piel? Pues bueno, hace que la piel se engruese, hace que la dermis esté más gruesa. ¿Por qué? Porque la testosterona va a promover la síntesis de proteínas cutáneas, de colágeno, elastina, etcétera. Entonces, aumenta el grosor de la piel. En la laringe, estimula el engrosamiento de los cartílagos laringeos y con ello va a hacer que se engrose la voz o que la voz se haga más gruesa. ¿Ok? En el sistema sanguíneo, aumenta la síntesis de glóbulos rojos, aumenta la eritropoiesis. Ese es un detalle muy importante porque esta es la razón por la cual los hombres, ¿okay?, tienen más glóbulos rojos y más hemoglobina a comparación de las mujeres, porque la testosterona, los hombres tienen más testosterona y eso hace que se produzcan más glóbulos rojos. Aquí otro detalle también que hace que los hombres tengan más glóbulos rojos, pues es que los hombres no menstruan. ¿Ok? Y recordemos que la menstruación, pues es una pérdida mensual de sangre. Entonces los hombres tienen más glóbulos rojos por dos motivos. Porque tienen más testosterona que las mujeres y porque no menstruan. ¿Ok? En riñón, la testosterona promueve la retención de sodio y obviamente pues algo de líquido. ¿Ok? En el sistema inmune, la testosterona es inmunosupresora y antiinflamatoria. ¿Ok? En el hígado, la testosterona, digamos, lo que hace que los hombres tengan un perfil de lípidos, digámoslo, como no tan favorecedor o más feíto, por decirlo de alguna manera, ya que inhibe la síntesis de proteínas, bueno, inhibe la síntesis de proteínas hepáticas, ¿ok? Pero bueno, aquí vaya, de lo que está diciendo primero voy a lo de los lípidos, vaya, la testosterona aumenta los LDL, vaya, que es el colesterol de baja densidad, porque disminuye la expresión de los receptores LDLR. Y también baja el HDL. Entonces, este perfil de lípidos, pues, promueve la aterosclerosis. ¿Ok? Entonces, los hombres, a comparación de las mujeres, pues tienen más riesgo de aterosclerosis por estos efectos que tiene la testosterona. ¿Ok? Ahora si continúa con este efecto, la testosterona inhibe la síntesis de proteínas hepáticas, por ejemplo, de la TBG, la glumificadora de esteroides sexuales, etcétera. Entonces, la testosterona en el hígado disminuye la síntesis de proteínas hepáticas y esto incluye pues que disminuye la expresión del receptor LDLR y si baja el receptor LDLR, pues no se va a captar tanto colesterol LDL y pues se mantiene la sangre. ¿Ok? En el sistema nervioso, la testosterona, ¿ok? ¿Qué es lo que promueve? Bueno, promueve una actitud mucho más, mucho más animada, motivante, con iniciativa, impulso, actitud activa, ¿ok? Energética. Promueve en el periodo fetal, promueve la diferenciación sexual del cerebro, ¿ok? Y la testosterona es la principal hormona responsable de la libido. La testosterona aumenta la libido, es decir, el deseo sexual. Lo anterior fueron todas las acciones directas mediadas por la testosterona. Ahora pasemos a hablar de las acciones mediadas por la testosterona en forma de dihidrotestosterona, que recordemos que ¿cuál es la enzima que convierte la testosterona a dihidrotestosterona? La 5-alfa reductasa. Entonces, ¿qué es lo que hace la testosterona en forma de dihidrotestosterona? Bueno, son las siguientes. Es la diferenciación, desarrollo y crecimiento de la próstata. Esto incluye el periodo fetal. Ahora, algo para que recordemos, la dihidrotestosterona, yo siempre comento que la dihidrotestosterona es una hormona bastante superficial, ¿ok? Ya que la dihidrotestosterona, sus efectos van a ser sobre todo en tejidos y órganos superficiales, que esto incluye lo que es la piel o tegumento, genitales externos, y lo más profundo donde actúa la dihidrotestosterona es en la próstata, ¿ok? Sería lo más profundo donde actúa. Entonces, recordemos, ¿cómo podemos recordar los efectos de la dihidrotestosterona? Es porque van a ser superficiales, excepto lo de la próstata. Entonces, la dihidrotestosterona es clave para la diferenciación, desarrollo y crecimiento de la próstata. Esto incluye en el periodo fetal, ¿ok? Para que la próstata se diferencie y se desarrolle como próstata, y en la adolescencia para que la próstata termine de desarrollarse y crecer, ¿ok?
La dihidrotestosterona es clave, es muy, muy importante para la diferenciación y el desarrollo de los genitales externos, pene y escroto. Esto es clave en el periodo fetal. La dihidrotestosterona va a ser la principal hormona promotora de que los genitales externos, ¿ok?, en el periodo fetal se diferencien hacia genitales masculinos o se virilicen, ¿ok? La testosterona prácticamente no tiene efecto en este periodo, ¿ok? En el periodo fetal. Entonces, no debemos de olvidar, la dihidrotestosterona es la principal hormona promotora de que los genitales externos indiferenciados se diferencien a genitales externos masculinos o se virilicen, ¿ok? Y bueno, la dihidrotestosterona, obviamente, cuando se llega a la pubertad y a la adolescencia, va a seguir promoviendo esas acciones de que el pene y el escroto sigan desarrollándose. Sin embargo, en la pubertad o adolescencia, aquí la testosterona también ya va a contribuir, ¿ok? Entonces, periodo fetal, ¿quién viriliza los genitales externos? La dihidrotestosterona, prácticamente de forma exclusiva. En la pubertad y en la adolescencia, ¿quién va a continuar la virilización y maduración del pene, el escroto, de los genitales externos? Pues bueno, va a ser la dihidrotestosterona principalmente, pero también contribuye la testosterona. La dihidrotestosterona también en el periodo fetal promueve el descenso testicular junto con la testosterona. Ahora, en tegumento, en cuestión de la piel, cabello, ¿qué es lo que hace? Bueno, la dihidrotestosterona aumenta la producción de sebo y esto va a aumentar la incidencia o riesgo de comedones, vaya, y de acné, ¿ok? Entonces, los hombres en promedio tienden a tener una piel más sebosa a comparación de las mujeres. Esto, bueno, cortesía de la dihidrotestosterona. Entonces, también los hombres tienden a tener un poco de problema más de acné, ¿ok? O es más fácil que los hombres tengan acné. O en aquellas circunstancias en las cuales hay más dihidrotestosterona. También la dihidrotestosterona es la responsable del crecimiento del vello, ¿ok? Es una distribución de vello androgénica, ¿ok? Vaya, por ejemplo, lo que es la cuestión del vello púbico de una forma triangular, de que se tenga una distribución de vello en pecho, más vello axilar, un vello más grueso, etc. Entonces, bueno, todo esto es responsabilidad de la dihidrotestosterona. Entonces, la dihidrotestosterona hace que aparezca, pues digámoslo de una forma muy simple para recordar, pelo en todo el cuerpo, ¿ok? De una distribución androgénica. Y también la dihidrotestosterona, paradójicamente, es la hormona responsable de la calvicie androgénica, ¿ok? De la, como también se le conoce, la alopecia androgénica, ¿ok? De ahí que se marque, por ejemplo, las entradas masculinas, esto es efecto de la dihidrotestosterona. ¿Ok? Entonces, forma fácil de recordar esto. La dihidrotestosterona hace que aparezca pelo en todo el cuerpo, excepto en la cabeza. En la cabeza hace que se caiga el cabello, ¿ok? Y bueno, de hecho, por esta situación, el tratamiento de la alopecia androgénica, vaya, los hombres que tienen una pérdida de cabello por cuestión androgénica, ¿ok? Pues, ¿qué es lo que se les da como tratamiento? Se les van a dar fármacos que inhiben la síntesis de la dihidrotestosterona, o sea, inhibidores de la 5-alfa reductasa, como el finasteride, ¿ok? Se pueden dar este tipo de fármacos. Entonces, puede ser pregunta de examen, vaya, ¿qué podemos dar como fármacos si llega un paciente masculino a nuestro consultorio que se le está cayendo mucho el cabello? El patrón de caída es un patrón de alopecia androgénica, pues ¿qué podemos dar? Pues podemos dar inhibidor de la 5-alfa reductasa, que les puede ayudar. Ahora, pasamos a hablar de las acciones que tiene la testosterona en forma de estradiol o 17-beta-estradiol. ¿Okay? Entonces, los tejidos que tengan la aromatasa, que la aromatasa es la enzima que convierte la testosterona a estradiol, ¿ok? Pues bueno, esos tejidos que tengan esta enzima, la testosterona va a actuar en forma de estradiol. Y bueno, de los lugares más importantes es en hueso. La testosterona va al hueso y las células óseas tienen aromatasa y la convierten en estradiol o 17-beta-estradiol. ¿Y qué acción tiene el 17-beta-estradiol en hueso? Bueno, es osteoprotectora. Es osteoprotección. ¿Por qué? Porque aumenta la osteoproteína e inhibe el ligando RANK, que con esto se inhibe la resorción ósea y se promueve la formación de hueso. ¿Ok? Promueve la mineralización ósea. Algo muy importante recordar, los estrógenos son los responsables del cierre del cartílago de crecimiento, cierre del cartílago epifisiario, ¿ok? Son los que van a culminar, ¿ok? El cierre, y también son los responsables del estirón puberal, o sea, son los que van a dar el famoso estirón de la adolescencia. Otra cuestión aquí importante, que esto pues sería, vaya a ser un efecto en riñón, pero al final del día repercute en el hueso, pues que es que los estrógenos van a activar más la 1-alfa-hidroxilasa, que es la enzima que activa la vitamina D, ¿okay? Que es este riñón. Pero la vitamina D activa, pues recordemos que promueve la mineralización ósea, aumenta la absorción intestinal de calcio y fosfato, etc. Entonces, bueno, tiene también efecto en el hueso. En el sistema nervioso,
puede actuar en cuestión de la retroalimentación. Y bueno, ya comentamos esta cuestión, que la aromatasa, hay una gran cantidad de esta enzima en el tejido adiposo. Entonces, esto es importante mencionarlo, conocerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, un hombre, o vaya, un hombre obeso, ¿qué va a pasar? Un hombre obeso tiene demasiado tejido adiposo. Y si tiene demasiado tejido adiposo, ¿qué va a pasar? Pues tiene demasiada aromatasa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Los hombres obesos, como tienen mucha grasa, mucho tejido adiposo y tienen mucha aromatasa, ¿qué va a pasar? Van a convertir gran cantidad de testosterona a estrógenos. Entonces, un hombre obeso va a tener gran cantidad de estrógenos. ¿Y eso qué puede tener como consecuencia? Pues bueno, como los hombres obesos tienen gran cantidad de estrógenos, recordemos que los estrógenos son la GH mamaria, vaya, es la principal hormona para el crecimiento mamario, y es por este motivo que muchos hombres obesos pueden tener un crecimiento de la glándula mamaria, ¿ok? Porque al tener obesidad hay mucha aromatasa, la aromatasa va a convertir la testosterona en estrógenos, y pues el aumento de estrógenos pues va a hacer que crezca la glándula mamaria. Entonces, bueno, aquí tenemos esta imagen muy bonita que nos resume los efectos de la testosterona, ya sea que sean efectos directos de la testosterona o que la testosterona se convierta a dihidrotestosterona, por ejemplo, lo que se visualiza aquí, en lo que es la cuestión de la piel, el vello, vaya, el vello, vaya, que es el vello facial, el vello en pecho, etcétera, la producción de sebo, una piel más gruesa y pues la maduración, desarrollo de la próstata, ¿ok? El desarrollo de los genitales externos e internos, puberal, que esto tiene que ver la testosterona, la dihidrotestosterona, eh, etcétera, ¿ok? La cuestión de la espermatogénesis, que ya lo habíamos comentado, pues es la testosterona directamente, dihidrotestosterona, estrógenos, etcétera. Entonces aquí está en esta imagen que resume de manera muy bonita todo lo que comentamos. Ahora, bueno, las células del testículo, esto ya lo habíamos comentado brevemente. Bueno, ¿cuáles son las células que contra el testículo y qué función tienen? Bueno, los gametos, que son los espermatozoides, que es para la cuestión reproductiva, ¿ok? Para perpetuar la especie. Las células de Sertoli, bueno, ¿qué función tienen las células de Sertoli? Regula y mantiene la espermatogénesis, son las células responsables, vaya, son como los papás, las mamás, como lo queramos ver, de los espermatozoides, ¿ok? Tienen la proteína fija de andrógenos, ¿ok? Que esto, ¿por qué es importante? Porque, bueno, para la espermatogénesis se requiere una gran cantidad de testosterona. Entonces, esta proteína fija a la testosterona para que durante la espermatogénesis se libere y, bueno, haya una gran cantidad de testosterona. Aromatasa, porque también se requieren estrógenos en menor cantidad para que se produzca la espermatogénesis de manera normal. También las células de Sertoli producen la hormona antimuleriana, que la vamos a platicar un poco más adelante. Y las células de Sertoli son las responsables de producir la barrera hematotesticular. ¿Ok? Las células de Leydig, bueno, son las responsables de la esteroidogénesis sexual, es decir, de la síntesis de la testosterona. Y esta testosterona, dependiendo dónde actúe, pues puede actuar de forma endocrina, parácrina o intracrina. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vemos esta imagen muy bonita donde vemos las células de Sertoli, las células de Leydig, ¿ok? Y las interacciones que tienen entre ellas. Por ejemplo, las células de Leydig producen la testosterona y la testosterona pasa a las células de Sertoli para que esto promueva la maduración de los espermatozoides. Aquí vemos la proteína fijadora de andrógenos, ¿ok? Que va a auxiliar a que haya una gran cantidad de andrógenos de testosterona para la espermatogénesis, ¿ok? Aquí vemos que se produce también el estradiol, etcétera. Entonces, bueno, hay esta interacción, ¿ok? Muy importante. Vemos aquí que las células de Sertoli tienen la aromatasa, la testosterona se convierte en estradiol y, bueno, el estradiol luego pasa para la síntesis, ¿ok? De nuevas proteínas, etcétera. Entonces, bueno, aquí vemos algo muy importante para la cuestión fetal, la diferenciación sexual. Entonces, el testículo tiene células de Sertoli y las células de Leydig. Las células de Sertoli producen la hormona antimuleriana. Y las células de Leydig producen testosterona. Ok, estas hormonas son muy importantes para que el feto masculino se virilice, vaya, madure de una manera masculina. Entonces, las células de Leydig producen testosterona y la testosterona, ¿qué va a hacer? Bueno, la testosterona va a actuar directamente en los conductos de Wolff o mesonéfricos para que estos conductos de Wolff o mesonéfricos maduren y se desarrollen hacia lo que es el aparato reproductor interno masculino, epidídimo, conducto deferente, etcétera. Y la testosterona, a su vez, por la 5-alfa reductasa, se convierte a dihidrotestosterona, ¿ok? Y la dihidrotestosterona es clave, es súper importante para el desarrollo de los genitales externos, pene, escroto y la maduración de la próstata, ¿ok? Entonces,
Toda esta vertiente de lo que es la testosterona y la dihidrotestosterona, pues es para la formación del aparato reproductor masculino, tanto interno como externo. ¿Ok? Por otra parte, las células de Sertoli producen la hormona antimuleriana, que se abrevia de esta manera AMH o MIS. ¿Ok? La hormona antimuleriana pues actúa en su receptor, el receptor de la hormona antimuleriana, y esta ¿qué hace? Bueno, la hormona antimuleriana, el mismo nombre nos lo dice, va en contra de lo mulleriano. Los conductos de Müller o paramesonéfricos son los que van a formar el aparato reproductor femenino interno, ¿ok? En este caso, como estamos hablando de un feto masculino, pues no requiere de estos órganos, de estos tejidos. Por lo tanto, la hormona antimuleriana que se produce por las células de Sertoli, ¿qué va a hacer? Va a inhibir la maduración de los conductos de Müller o paramesonéfricos, y al hacer que no maduren y que involucionen, pues vamos a impedir que se forme el aparato reproductor interno femenino. Entonces, ambas hormonas, todas las hormonas que acabamos de comentar, son importantes para que el feto masculino se virilice de forma correcta, ¿ok? Entonces se requiere testosterona y dihidrotestosterona para el aparato reproductor interno y externo masculino, y se requiere la hormona antimuleriana para evitar que se forme el aparato reproductor femenino interno. Todo esto que acabamos de comentar es en el periodo fetal. Pasemos a hablar de la regulación de la testosterona. ¿Cómo se regula? Bueno, la testosterona tiene la siguiente regulación. Bueno, el hipotálamo produce la GnRH. La GnRH liberada por el hipotálamo va hacia la adenohipófisis, hacia las células gonadotrófas, ¿ok? Y las células gonadotrófas producen o sintetizan las gonadotrofinas. ¿Cuáles son las gonadotrofinas? La LH y la FSH. Entonces, el hipotálamo libera GnRH, la GnRH va a la adenohipófisis y hace que se libere LH y FSH. La LH va a actuar en las células de Levy y va a estimular la síntesis de testosterona, y la FSH va a actuar en las células de Sertoli y va a promover la espermatogénesis. Entonces, es importante recordar estos efectos. ¿Ok? La FSH, ambas hormonas, tanto la LH como la FSH, o sea, las gonadotrofinas, van a actuar en la gónada, ¿ok? En el testículo. ¿Ok? Pero es diferente enfoque cada una. La FSH va a ser importante para las células de Sertoli y va a promover la espermatogénesis, o sea, la cuestión reproductiva. Y la LH va a actuar en las células de Leydig para simular la síntesis de testosterona, es decir, la función endocrina, que pues esto obviamente va a promover la diferenciación sexual, la maduración de espermatozoides, etc. Entonces, aquí vamos a liberar la testosterona, ¿ok? Y vamos a tener los efectos androgénicos, pero no solamente es eso, también la testosterona, ¿qué hace? Bueno, la testosterona va a ejercer retroalimentación y va a inhibir la liberación directa del LH. Vemos aquí la testosterona sube y va a inhibir la liberación de LH, pero la testosterona también va al hipotálamo y va a inhibir la liberación de GnRH. Por lo tanto, la testosterona indirectamente va a inhibir la liberación de FSH. ¿Por qué? Porque si yo inhibo la GnRH, pues no hay LH ni FSH. Entonces, la testosterona directamente inhibe la liberación de LH y de GnRH. Pero la testosterona, al inhibir la liberación de GnRH, pues va a hacer que no se libere FSH o disminuye su secreción. Por otra parte, las células de Sertoli, ¿okay? Que van a regular la espermatogénesis, la manera en cómo van a comunicarse con la hipófisis de que ya hay demasiados espermatozoides y ya tiene que disminuirse la producción de espermatozoides. Bueno, las células de Sertoli, cuando detectan que ya hay una producción excesiva de espermatozoides o que ya hay demasiados, las células de Sertoli van a liberar la hormona inhibina. Y la inhibina lo que hace es que va a la adenohipófisis y va a inhibir la liberación de FSH. De esta manera, ¿qué vamos a lograr? Pues bueno, si ya hay demasiados espermatozoides, las células de Sertoli detecta que ya son suficientes, entonces ¿qué hace? Para frenar la producción de espermatozoides, pues las células de Sertoli libera inhibina y con eso se va a inhibir la liberación de FSH. Y si no hay FSH, baja la actividad de las células de Sertoli y con esto ya no se van a producir tantos espermatozoides. ¿Ok? Ahora, bueno, la GnRH es una hormona peptídica, actúa en el receptor de ese nombre, receptor de GnRH, y utiliza el sistema, es un receptor acoplado a proteína G y utiliza el sistema de la fosfolipasa C. La FSH y la LH, ambas, ¿ok? Son hormonas peptídicas, actúan en un receptor metabotrópico o acoplado a proteína G, y ambas hormonas utilizan el sistema del AMP cíclico como mecanismo de segundos mensajeros. Ahora, otros factores que afectan el eje, muy importante, bueno, la regulación de la testosterona, ya he comentado, bueno, está el eje de retroalimentación, que ya lo comentamos. Ahora, otros factores, además del eje que pueden afectar la liberación de GnRH, bueno, estimulación de la GnRH por la leptina. Ese es un detalle muy, muy, muy importante, muy interesante. Recordemos que la adolescencia, la pubertad, inicia por picos secretorios de GnRH. Ahora, ¿qué es lo que hace
que se empiece a secretar la GnRH para dar inicio a la pubertad todavía sigue siendo un misterio, pero cada vez estamos más cerca de poder llegar a descubrir qué es lo que lo promueve. Entonces, entre las teorías más relevantes o hipótesis más relevantes es justamente esta de la cuestión de la leptina. ¿Qué pasa? Bueno, cuando nace el niño tiene cierta cantidad de tejido adiposo y el tejido adiposo produce leptina. Sin embargo, conforme el niño va creciendo, ¿qué va pasando? Aumenta la cantidad de leptina porque pues el niño crece y aumenta la cantidad de tejido adiposo. Entonces, cuando se llega a la edad adecuada, aproximadamente entre los 11, 13 años, ya se tiene una cantidad suficiente de tejido adiposo que produce suficiente leptina. Esta cantidad de leptina es la suficiente para promover la liberación de la GnRH. Entonces, cuando se llega a esta cantidad de tejido adiposo que produce suficiente cantidad de leptina, la suficiente para promover y estimular la liberación de GnRH, ¿qué pasa? La GnRH se libera. Entonces se piensa que hay una gran relación entre lo que es la leptina y la liberación, bueno, y el inicio de la secreción de GnRH que da inicio a la adolescencia. Y esto en parte queda quizás corroborado porque cuando hay niños que están desnutridos, tienen poco tejido adiposo, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Son niños que tienden a tener una pubertad tardía. ¿Por qué? Porque si son niños desnutridos o que están bajos en peso, tienen muy poco tejido adiposo. Y si tienen muy poco tejido adiposo, tienen baja leptina. Y si tienen baja leptina, ¿qué va a pasar? Pues no se promueve la liberación de la GnRH. ¿Ok? Y al contrario, niños con obesidad, ¿qué puede pasar? Algo que les puede pasar es que tienen pubertad temprana. ¿Por qué? Porque como tienen tanto tejido adiposo, producen de demasiada leptina y el exceso de leptina hace que se libere la GnRH de manera más pronta. ¿Ok? Ahora, factores que causan inhibición de la GnRH, pues bueno, la CRH, el cortisol, ¿ok? Y la prolactina. Aumento de la testosterona independientemente de la cuestión de la GnRH y las gonadotrofinas. Bueno, es la gonadotropina cónica humana. La gonadotropina cónica humana, esta actúa en el mismo receptor de la LH, entonces estimula directamente a las células de Leydig para liberar testosterona. Y esto es muy importante en el periodo fetal para promover la diferenciación sexual. También durante el ejercicio, vaya, esto aplica solamente para los hombres, no para las mujeres. El ejercicio aumenta la liberación de testosterona. El ejercicio sí que puede aumentar la liberación de las gonadotrofinas, no se sabe muy bien el mecanismo, pero está corroborado que el ejercicio aumenta la liberación de testosterona. Ahora, la testosterona y las gonadotrofinas y la GnRH en las diferentes etapas de la vida del varón, del individuo masculino. Bueno, en esta situación, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿cómo es la producción de testosterona? Bueno, en el feto, ¿ok? Está aumentada la GnRH, la FSH, la LH, y obviamente todo esto hace que aumenta la testosterona. Y además aquí incluiríamos que la gonadotrofina cónica humana está muy aumentada por la placenta y esto también promueve que se produzca la testosterona. Entonces, en el periodo fetal está muy elevada la testosterona. ¿Y por qué? Porque esto es importante. Porque la testosterona va a ser clave para la diferenciación sexual masculina, para que el feto, indiferenciado sexualmente hablando, pues se virilice y tenga una diferenciación sexual masculina. ¿Ok? En la infancia le dicen que es el periodo de latencia sexual. ¿Y por qué le dicen el periodo de latencia sexual? Porque de estar todo muy activo en el feto, nace el neonato y pues bueno, pasa a ser un infante. Y aquí todo, la cuestión sexual se frena. Vemos cómo se trabaja la GnRH, la LH y la testosterona. Aquí no, prácticamente no tienen papel. Sin embargo, cuando llegamos a la pubertad, ¿qué pasa? Vemos que se retoma prácticamente el patrón que se tenía en el feto. Y la pubertad lo que va a hacer es que va a terminar la maduración y desarrollo sexual que ya se había iniciado en el feto. Entonces, en el feto se diferenció a la cuestión masculina, ¿ok? Y en la cuestión de la pubertad va a ser que te termine la diferenciación y la maduración para que ya tenga la capacidad reproductiva, ¿ok? Entonces vemos que aumenta la GnRH, de hecho los picos secretorios de GnRH es lo que da inicio a la pubertad, esto aumenta la leche y el FSH y obviamente aumenta la testosterona y el aumento de la testosterona pues ya va a conllevar a la maduración sexual y reproductiva. Posteriormente, cuando se llega aproximadamente a la vejez, ¿ok? Ocurre la andropausia, ¿ok? Y bueno, ¿qué ocurre con la andropausia? Bueno, en la andropausia es que la función testicular va disminuyendo paulatinamente, vaya, va disminuyendo poco a poco, y eso es algo muy importante entender. Entonces, como los testículos van funcionando menos y menos, ok, vaya, van disminuyendo paulatinamente, pero siguen funcionando, ¿qué pasa? La testosterona va disminuyendo poco a poco. ¿Y esto qué va a pasar? ¿Lo que va a tener como consecuencia? Bueno, recordemos los ejes de retroalimentación. Si baja la testosterona, ¿qué va a pasar? Pues no va a haber quien inhiba a la liberación de GnRH, LH, FSH, entonces ¿qué va a pasar?
aumenta la secreción de GnRH y por lo tanto de LH-FSH para tratar de compensar la baja de testosterona. Sin embargo, aunque aumenten estas hormonas, el testículo no va a producir más testosterona porque justamente por la edad, pues el testículo va funcionando menos. Entonces, ese es el patrón que vemos con la andropausia, pero como lo comento, pues la disminución de testosterona es bastante paulatina, ¿ok? Y como que se sigue produciendo. Y conforme va bajando la producción de testosterona, pues estas hormonas van aumentando para compensar. Y bueno, otras hormonas testiculares, bueno, las inhibinas, activinas, la hormona antimoleriana, bueno, todas estas pertenecen a la superfamila del factor de crecimiento, ¿ok? De los factores de crecimiento. Entonces, bueno, todos esos son factores de crecimiento. Su receptor, por lo tanto, son receptores tipo proteincinasa. Entonces, todas estas hormonas, de alguna u otra manera, pues van a regular el crecimiento, la división celular, ya sea que promuevan o inhiban la división celular. Y bueno, la hormona antimoleriana en el periodo fetal también promueve el descenso testicular. Esta hormona, pues recordemos, es producida por la de Sertoli. Bueno, de hecho, todas estas son producidas por las de Sertoli, las células de Sertoli. Y bueno, pasemos a hablar de los trastornos de las hormonas sexuales. En este caso, pues vamos a enfocarnos con las hormonas masculinas. Sin embargo, esta terminología que vamos a platicar aplica tanto para lo masculino como para lo femenino, ¿ok? Aunque aquí, pues vaya, lo voy a platicar de manera general, pero voy a terminar haciendo un enfoque hacia lo masculino, ya que estamos hablando de las hormonas masculinas. Muy bien, entonces comencemos a explicar esta terminología que, como comento, aplica para ambos tipos de hormonas sexuales, masculinas y femeninas. Hipogonadismo hace referencia a la baja de hormonas sexuales, es decir, a la baja de testosterona en el caso de los hombres, la baja de estrógenos en el caso de las mujeres. En este caso aquí pongo entre paréntesis la baja de testosterona porque estamos hablando de la cuestión masculina, pero pues como lo comento, a esta terminología en sí aplica para ambos. El hipogonadismo, que es la baja de hormonas sexuales, puede ser primario o secundario. Primario, pues cuando es un fallo propio de la glándula, y secundario, algo ajeno a la glándula. Entonces, cabe mencionar, si yo digo que es un hipogonadismo primario, al hipogonadismo primario también se le conoce como hipergonadotrópico. Esta cuestión de la palabra gonadotrópico o gonadotrófico hace referencia a las gonadotrofinas, a la LH y la FSH, ¿ok? Entonces, vaya, si yo digo que es un hipogonadismo primario, también se le conoce como hipergonadotrópico. ¿Por qué? Porque si el testículo no funciona, en este caso, vaya, insisto, pongo el ejemplo de lo masculino porque estamos en la clase masculina, pero igual aplicaría para lo femenino, obviamente nada más la versión, pues femenina, ¿ok? Aplicaría igual para lo femenino, pero en la versión femenina del ovario, etc. Entonces, bueno, aquí nos enfocamos a lo masculino. Ok, si es un fallo testicular, ¿ok? El testículo no produce testosterona por algún motivo, ¿qué va a pasar? La hipófisis sí funciona. Entonces, cuando la hipófisis detecta que no hay testosterona, ¿qué va a pasar? Pues se va a liberar demasiadas gonadotrofinas LH, FSH, ¿ok? Para tratar de compensar. Entonces, ¿qué va a pasar? Aumenta la LH mucho para que aumente la testosterona, pero como es un fallo testicular, aunque aumente mucho la LH, pues no se va a liberar testosterona. Entonces, por eso se llama hipergonadotrópico, porque van a estar aumentadas las gonadotrofinas, ¿ok? Entonces, primario porque es un fallo en la glándula como tal, en testículo en este caso, e hipergonadotrópico porque las gonadotrofinas van a estar altas para tratar de compensar. Si yo digo que es un hipogonadismo secundario, ¿ok? O hipogonadotrópico, secundario pues es un fallo ajeno a la glándula. También se le puede decir hipogonadotrópico, ¿por qué? Porque típicamente es un fallo en la hipófisis. Entonces, en este contexto, hay una situación en la cual la hipófisis no funciona por algún motivo y no libera gonadotrofinas, es decir, la LH y la FSH van a estar bajas. Entonces, en el secundario el testículo sí funciona. El problema es que no está siendo estimulado porque no hay gonadotrofinas. Entonces, por eso se llama hipogonadismo, baja de hormona sexual, baja de testosterona, e hipogonadotrófico porque está baja la LH y la FSH. Entonces, está baja la testosterona por culpa de que no hay LH y FSH. Entonces, hipogonadismo secundario o hipogonadotrópico. El hipergonadismo es cuando hay demasiada hormona sexual, en este caso, pues demasiada testosterona. ¿Okay? El hipergonadismo igualmente puede ser primario o secundario, según el caso, si es un fallo propio de la glándula o ajeno a la glándula. Al hipergonadismo primario, ¿ok? Que sería un fallo propio del testículo, también lo vamos a conocer como hipogonadotrópico. Entonces aquí, ejemplo, aquí puede ser un tumor testicular productor de testosterona. El testículo está produciendo demasiada testosterona de forma autónoma. ¿Y qué va a pasar si hay demasiada testosterona? El exceso de testosterona va a inhibir la liberación de LH, FSH por retroalimentación
Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la LH y la FSH están bajas. Además que lo podemos pensar que si hay demasiada testosterona, pues ya no quiero que se libere más. Entonces, pues la LH y la FSH, por donde lo veamos, van a estar disminuidos. Entonces, por eso se llama hipergonadismo primario, porque es un fallo propio de testículo. Por ejemplo, tumor testicular liberador de testosterona. O hipergonadismo hipogonotópico, porque pues en este caso hay demasiada testosterona de origen testicular y esto inhibe las gonadotrofinas. Entonces, por eso van a estar bajas la LH y la FSH. Y el hipergonadismo secundario o hipergonotrófico, pues bueno, aquí por ejemplo sería un tumor hipoficiario secretor de gonadotrofinas del HFSH. Entonces hay demasiadas gonadotrofinas y eso estimula de forma excesiva al testículo. Entonces aquí el testículo sí funciona bien y todo, no está alterado. El problema es que está siendo estimulado de forma excesiva por una cuestión hipoficiaria. Entonces se libera demasiada el HFSH y eso estimula demasiado el testículo y el testículo libera demasiada testosterona. Entonces por eso hay hipergonadismo. Secundario, pues, que es algo ajeno al testículo, hipergonotópico, porque como ya lo comentamos, pues es un tumor hipoficiario, o como ejemplo estamos poniendo un tumor hipoficiario, productor de gonadotrofinas. Entonces las gonadotrofinas van a estar aumentadas, la LH y la FSH, y ese aumento de la LH y la FSH, pues aumenta la testosterona. ¿Okay? Esto, como ya para concluir, pues esta terminología aplica igual para el sexo femenino, para las hormonas femeninas. Obviamente ahí pues no hablaremos de testosterona, pero las gonadotrofinas sí va a ser tal cual, la tecnología va a ser tal cual, solamente que vamos a hablar de estrógenos. Entonces vamos a pasar a hablar qué es lo que pasa en el varón cuando hay hipergonadismo, cuando hay exceso de hormonas sexuales masculinas, hay andrógenos, testosterona, y cuando hay disminución, cuando hay hipogonadismo, una baja de hormonas sexuales o baja de andrógenos. Algunos apartados aquí es importante mencionar que va a ser diferente el efecto si es un niño que todavía no llega a la adolescencia, el efecto que va a tener que cuando ese niño llegue a la adolescencia pues tenga pocos andrógenos o poca testosterona, a un adulto que ya maduró sexualmente, ya tuvo su maduración sexual. ¿Qué es lo que le va a pasar cuando hay un exceso de deficiencia de andrógenos? Entonces, en algunas de estas filas, yo especificaré qué es lo que sucede si hay, especificar si el efecto es en un niño, en un adulto, porque puede variar un poco, ¿ok? Vamos a llenarlo por columnas para que sea más sencillo. Entonces, vamos a comenzar con el exceso, ¿ok? De andrógenos, que sería el hipergonadismo, ¿ok? Entonces, bueno, si tenemos demasiados andrógenos, ahora cabe destacar, ¿qué te puede producir un exceso de andrógenos? Puede ser un tumor testicular productor de testosterona, puede ser, o otra cuestión es que puede ser la administración exógena de andrógenos, que esto, por ejemplo, aplica mucho la cuestión de esteroides anabólicos, vaya, personas que por cuestiones de fisioculturismo, algún deporte, etcétera, se aplican andrógenos, ¿ok? De forma exógena para mejorar su rendimiento deportivo. Entonces ellos también van a tener un exceso de andrógenos, un exceso de efectos eh, de estas hormonas. Cabe mencionar, como ya lo dije al principio, no, la testosterona no es el único andrógeno, hay muchos, entonces cuando se aplica a una persona esteroides anabólicos, ¿ok? Pues vaya, puede estarse aplicando testosterona, puede ser, pero también seguramente está aplicándose algún otro compuesto farmacológico, ¿ok? Entonces, ya que mencionamos esa situación, que esto que vamos a platicar puede aplicar para la administración exógena de andrógenos, vamos a llenar la columna de exceso, ¿ok? Proteínas, ¿qué es lo que va a pasar si una persona, bueno, un hombre o un individuo tiene exceso de andrógenos? Ok, pues vamos a tener un balance nitrogenado positivo, es decir, aumenta el contenido de proteínas en el cuerpo. Obviamente, si hay un balance nitrogenado positivo, pues eso nos va a llevar a que aumente la masa muscular, que propiamente eso es el motivo por el cual se utilizan mucho los andrógenos en la cuestión deportiva de forma inadecuada, ¿ok? Ya que pues no es correcto o es ilegal utilizar andrógenos en cuestiones deportivas profesionales, ¿ok? Pero porque los andrógenos aumentan la masa muscular y mejoran el rendimiento deportivo. Entonces, bueno, en proteínas balance de nitrógeno positivo y por ende pues aumenta la masa muscular, ¿ok? Y los músculos van a ser mucho más fuertes, más eficaces, etcétera. La eritropoyesis pues aumenta, ¿ok? Va a aumentar la cantidad de glóbulos rojos porque ya platicamos que los andrógenos aumentan la síntesis de eritrocitos. En la laringe, aquí sí tenemos que marcar una diferencia entre si es un niño que apenas va a alcanzar la adolescencia y se está exponiendo a un exceso de andrógenos, o si es un adulto que ya tuvo su maduración sexual. Entonces, si es un niño, ¿qué es lo que va a pasar? Si un niño se expone a un exceso de andrógenos, lo que va a pasar es que va a tener pubertad precoz.
¿ok? Va a ser como lo más llamativo. Y ahora de la pubertad precoz, ¿qué es lo interesante? Como tal, quizás no son los fenómenos, porque bueno, que a un niño pues empieza con el cambio de la voz, empieza a desarrollar la masa muscular, desarrolla el vello corporal en patrón masculino, bueno, todo eso como tal no es anormal, vaya, es esperado por el desarrollo sexual. Sin embargo, en la pubertad precoz, lo malo es el momento en el que ocurre, está ocurriendo antes del momento en lo que debería, está apareciendo antes. Entonces, si es un niño, okay, lo que vamos a visualizar, pues si hay exceso de andrógenos, pues vamos a ver pubertad precoz y pues lo que sería en creación de la laringe, pues es que los cartílagos laringeos se engruesan antes de tiempo y el cambio de la voz. Si es un adulto, el adulto ya tuvo la maduración de los cartílagos laringeos, ya se engrosaron, okay, entonces la voz se va a mantener prácticamente sin cambios o puede que la voz sea ligeramente más grave, pero es prácticamente imperceptible. Esto es más que todo en los niños, okay. La composición corporal, talla y huesos. Bueno, aquí igual hay que marcar niños y adultos. Bueno, si es un adulto que se expone a un exceso de andrógenos, un hombre, ok, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, con la composición corporal, bueno, recordemos que los andrógenos, la testosterona, etcétera, bueno, aumentan la masa muscular, son lipolíticos, ok. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues bueno, es un hombre que va a tener una masa muscular desarrollada, va a tener menos grasa, etcétera. Ahora, si es un niño, ¿qué es lo que va a pasar? Pues igualmente va a tener una masa muscular desarrollada, va a tener menos grasa por la cuestión lipolítica, pero aquí hay una cuestión muy importante. Recordemos que los andrógenos, la testosterona en el hueso, se convierte en estrógenos y los estrógenos tienen dos efectos. Uno es el estirón puberal y la otra es el cierre del cartílago de crecimiento. Entonces, ¿qué va a suceder si un niño se expone a un exceso de andrógenos? Bueno, como la testosterona que se convierte en estrógenos, bueno, los estrógenos, recordemos, causan el estirón puberal, pues bueno, va a tener un estirón puberal muy marcado y a temprana edad, pues es pubertad precoz, entonces al principio de la pubertad van a crecer muy rápido, ¿ok? Por el famoso estirón de la adolescencia, que es por los estrógenos. Sin embargo, así como los estrógenos causan este efecto del estirón puberal muy marcado, ¿ok? Entonces al principio parece que crecen muy rápido. ¿Qué va a terminar pasando? No debemos de olvidar el otro efecto que hacen los estrógenos. Los estrógenos también que hacen son los responsables del cierre del cartílago de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa si hay demasiada testosterona y esa testosterona se convierte a estrógenos? Bueno, lo que puede llegar a suceder es que el cartílago de crecimiento se cierra antes de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Al principio, cuando inician la pubertad, puede que crezcan muy rápido por el estirón de la adolescencia, pero así como crecen muy rápido, también se cierra muy rápido el cartílago de crecimiento. Entonces, cuando se termina su periodo de crecimiento, ¿ok? Entre los 18 y 20 años, terminan siendo adultos más pequeños de lo que deben ser, o sea, se quedan más chaparritos. ¿Por qué? Porque se les cierra el cartílago de crecimiento. Entonces, terminan teniendo una talla baja, ¿ok? Que es lo que terminaba siendo importante para el final del examen. Entonces, al principio crecen rápido, pero así como crecen rápido, también se cierra rápidamente el cartílago de crecimiento, entonces al final el día no alcanza su talla blanca, no alcanzan a ser tan altos como pudieron haber sido, ¿ok? Otra cuestión que puede suceder en la cuestión de esto de los andrógenos es que, bueno, los andrógenos por la cuestión de la aromatasa se pueden convertir a estrógenos, entonces también puede haber algo de ginecomastia, ¿ok? Cuando hay demasiada testosterona o andrógenos. En el aparato reproductor, pues lo que podemos visualizar, bueno, en un adulto, pues sería que quizás aumenta la libido, ¿ok? Aumenta la libido y en un niño, pues igual, pues es vaya, empieza la cuestión reproductiva a una edad antes de lo que vaya la pubertad precoz, ¿ok? Entonces, es la cuestión de la libido, la aparición de características sexuales secundarias a más temprana edad, el vello en patrón masculino, etcétera. En un adulto, pues como hace toda su maduración sexual, pues prácticamente va a mantenerse sin cambios porque pues ya tuvo su maduración sexual. En la cuestión del vello corporal, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí en un adulto, lo que puede pasar es que aumente el vello corporal con un patrón masculino, ¿ok? También recordemos que los andrógenos promueven a las glándulas sebáceas la producción de sebo, entonces puede que se tenga una piel más sebosa y con tendencia al acné, ¿ok? Y también causa caída de cabello, la alopecia androgénica, ¿ok? Si es un niño, pues es pubertad precoz, entonces va a aparecer el vello púbico con patrón masculino antes de tiempo, la destrucción de vello corporal con patrón masculino, ¿ok? E igualmente pues la aparición de acné, ¿ok? Entonces todo esto es lo que puede suceder cuando hay un exceso de andrógenos,
¿ok? Y ya marcamos diferencias entre niños y adultos en los apartados que eran pertinentes, ¿ok? Y ya platicamos también que, bueno, los adultos, que pues, bueno, puede que sea por aplicación exógena de andrógenos, pues, bueno, lo que sucede, ¿ok? Que, bueno, se les menciona como esteroides anabólicos. Esteroides porque los andrógenos son esteroides y anabólicos porque promueven el crecimiento, ¿ok? Vámonos a la otra columna, al otro lado de la moneda, que es el hipogonadismo, ¿ok? Y, bueno, vamos aquí a comenzar. Muy bien, igualmente, como fue en el apartado anterior, el hipogonadismo, pues depende de la etapa de la vida en la que se presenta. A veces es un niño que está por iniciar la adolescencia, pues va a tener unas manifestaciones algo diferentes a si es un adulto, que el adulto ya tuvo su maduración sexual y presenta hipogonadismo. Entonces, en los apartados pertinentes, pues lo vamos a mencionar, ¿ok? Esa diferencia entre niños y adultos. Entonces, bueno, si se tiene hipogonadismo, ¿ok? ¿Qué va a pasar con las proteínas? Pues vamos a tener un balance nitrogenado negativo, la masa muscular va a disminuir porque puede disminuir el contenido de proteínas en el cuerpo, ¿ok? Esto va a ser sobre todo muy marcado en la cuestión de los adultos, ¿ok? Disminuye la masa muscular. En un niño, pues vaya, no se va a desarrollar la masa muscular de una manera adecuada o de un patrón masculino, ¿ok? La eritropoyesis, pues bueno, va a estar disminuida, ¿ok? Por lo tanto, va a producir anemia, ¿ok? Va a producir anemia. Esto pues va a ser muy marcado en la cuestión de los adultos. En los niños puede que haya otras formas que compensen esta situación, ¿ok? Eh, ¿Cómo se va a ver la cuestión de la laringe? Bueno, aquí, vaya, en un niño lo que se va a visualizar es una pubertad tardía, ¿ok? E incluso una pubertad pues muy mal desarrollada, muy pobre, porque pues no se van a desarrollar, vaya, no, tiene un pobre secreción de hormonas masculinas, ¿ok? Entonces pues no va a madurar de una forma adecuada, entonces va a ser tarde y aparte pues pobre, pobre desarrollo. Entonces, bueno, ¿qué va con esto? Bueno, en la laringe, en los niños, ¿qué va a pasar? Pues los niños no van a tener el cambio de la voz, ¿ok? O si es que lo van a tener, va a ser tarde y muy pobre, ¿ok? Y si es un adulto, pues el adulto ya tuvo su maduración sexual, los cartílagos laringeos ya se engrosan, por lo tanto la voz se va a mantener. ¿Ok? En algunas veces se menciona que puede hacerse un poco aguda, pero es prácticamente imperceptible. Entonces, un adulto en la laringe, pues no le pasa nada. En cambio, un niño, pues un niño que va a convertirse, que va a pasar a la adolescencia, pues no va a tener la maduración de la voz. ¿Ok? O si es que lo llega a tener, va a ser pubertad tardía y pues va a ser como muy, muy pobre ese desarrollo. ¿Ok? Ahora, composición corporal, talla y huesos. Bueno, si es un adulto, ¿qué es lo que va a pasar si un adulto tiene bajos andrógenos, baja testosterona? ¿Qué le va a pasar a este adulto? Pues va a ser un adulto con poca masa muscular o disminución de la masa muscular. Va a tender a tener una acumulación de grasa, sobre todo en el abdomen, vaya que se hagan lonjitas, etcétera. ¿Ok? También va a tender a la osteoporosis, porque recordemos que la testosterona se convierte en estrógenos y pues los estrógenos son osteoprotectores. Entonces, muy bien. Entonces, en un adulto, la composición corporal, pues, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Obesidad, sobre todo cuestión abdominal, ¿ok? Por el acúmulo de grasa, lonjitas, disminución de la masa muscular y tendencia a la osteoporosis, ¿ok? En un niño, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, el niño que va a convertirse en adolescente, pues igualmente va a tener un pobre desarrollo de masa muscular, va a tender a tener mayor acúmulo de tejido adiposo, es decir, obesidad, y ¿qué va a pasar con su talla? Pues bueno, recordemos que la testosterona en los huesos se convierte en estrógenos y los estrógenos producen dos efectos, el famoso estirón puberal y también cierran el cartílago de crecimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues estos niños van a tener una pubertad tardía, por lo tanto su estirón puberal va a ser tardío y no va a ser tan marcado. Sin embargo, en estos niños se aplica el lema de lento pero seguro, es decir, quizás no tienen un estirón puberal muy marcado, ok, y al principio de la pubertad crecen muy lentamente, a lo largo que pueden verse como más pequeños o más chaparritos, pero cuando se llega al final de la adolescencia, vaya, ¿qué va a pasar? Pues resulta que como no hay estrógenos, pues no va a haber un cierre del cartílago de crecimiento, por lo tanto, aunque se acabe el periodo de crecimiento entre los 18 o 20 años, en teoría se termina en esa edad, ¿qué va a pasar? Van a seguir creciendo, pero como tienen muy bajos estrógenos o no hay alguien que cierre cartílago de crecimiento, por lo tanto van a seguir creciendo. Entonces, ¿a qué voy? Su talla adulta final termina siendo mayor, terminan siendo personas más altas, ¿ok? Que es lo que importa para el final del examen, ¿ok? Terminan siendo personas más altas. Entonces, el hipogonadismo ocasiona adultos más altos, ¿ok?
Ahora, otra cuestión importante en la cuestión de los niños, pues bueno, van a tener una configuración corporal más femenina, una cadera más ancha, hombros más delgados, ¿ok? Etcétera. Ahora, pasando con el aparato reproductor y sexualidad, pues bueno, en el caso de un hombre adulto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a tener una disminución del libido muy importante, disminuye también la cuestión de la espermatogénesis, por lo tanto, disminuye el ímpetu o el deseo sexual, entonces tiende a haber disfunción eréctil, tiende a haber una baja en la producción de espermatozoides, por lo tanto puede haber infertilidad, esterilidad, ¿ok? Este, esa es la cuestión de los adultos, ¿ok? En el caso de un niño que está por convertirse en adolescente, pues ¿qué va a pasar? Pues va a ser una pubertad tardía y muy pobre, por lo tanto tiene un pobre desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, entonces va a tener una distribución de vello femenina, la espermatogénesis va a ser muy pobre, ¿ok? El deseo sexual igualmente va a estar disminuido, ¿ok? Y bueno, lo que es el vello corporal y la piel. Y pues bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si es un hombre adulto, si es un hombre adulto que ya tenía su vello corporal con patrón masculino, ¿qué va a pasar? Pues disminuye el vello corporal y va a tender a tener una característica más femenina. En el caso de los niños que van a convertirse en adolescentes, pues el vello se va a desarrollar con un patrón mucho más femenino. Por ejemplo, el vello púbico como lo que es un triángulo invertido, ¿ok? También en el caso de los hombres adultos se puede desarrollar bochornos y trastornos del estado de ánimo. Y bueno, eso es lo que vamos a visualizar cuando hay una baja de andrógenos, ¿ok? Y ya platicamos cuando es pertinente para un niño y un adulto. En el caso de un niño, cuando tiene la presencia de hipogonadismo, se le conoce como eunucoidismo, ¿ok? Que es la falta de desarrollo sexual, ¿ok? En un niño de que pasa la adolescencia. Y bueno, aquí vemos algunas imágenes. Por ejemplo, esta es un hombre que utilizó esteroides anabólicos y por lo tanto tuvo una sobredosis de andrógenos y vemos cómo es que tiene una piel con gran tendencia seborreica, con un gran problema de acné. ¿Okay? Entonces es importante recordar que, bueno, cuando se tiene un abuso de andrógenos, pues se puede tener un gran problema de acné y piel bastante sebosa. ¿Ok? Ahora, los esteroides anabólicos, pues ya comentamos para qué los utilizan, pues con el fin de aumentar la masa muscular, el rendimiento deportivo, la fuerza, etcétera. Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, aquí vemos lo que es lo normal. La hipófisis produce el HFSH, que esto mantiene funcional el aparato reproductor masculino, la espermatogénesis, la producción de testosterona. Y bueno, la testosterona ejerce la retroalimentación, ¿ok? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa si un individuo se administra andrógenos, ¿ok? Andrógenos exógenos o esteroides anabólicos? Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Como se puede visualizar aquí en la imagen, estos lo que van a hacer los esteroides anabólicos, además de que van a simular ser testosterona o andrógenos y van a aumentar la masa muscular, van a aumentar el vello corporal, la producción de cebolla, todo lo que hacen los andrógenos lo van a aumentar. Eso incluye también la retroalimentación. Entonces van a bloquear la LH y la FSH porque la hipófisis y el hipotálamo van a percibir que hay demasiados andrógenos y pues no van a que vaya, como detectan que hay demasiados andrógenos, pues ya no quieren liberar más. Entonces, ¿qué va a pasar si hay demasiados andrógenos? Aquí un detalle muy importante. A la hipófisis y al hipotálamo no le importa si los andrógenos son endógenos o son exógenos. Andrógenos son andrógenos. Entonces, si la hipófisis o el hipotálamo detectan que hay demasiados andrógenos, ¿qué va a pasar? Pues baja la liberación del HFSH, por retroalimentación se bloquean. Pero ¿qué problema tiene esto? Que si se bloquea la liberación del HFSH, ¿qué va a pasar? Pues el aparato reproductor masculino pues ya no es estimulado. Entonces, ¿qué va a pasar? Los testículos van a tender a atrofiarse porque pues no se estimulan ni por LH ni por FSH. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye la espermatogénesis y esto puede conducir a infertilidad. Y también disminuye la liberación testicular de testosterona. Sin embargo, aunque baja la producción de testosterona testicular, no va a notarse mucho porque como se están administrando andrógenos, pues los andrógenos exógenos van a tener las acciones de la testosterona, incluso potenciados. Entonces, sin embargo, esta cuestión es importante porque, bueno, si los testículos no producen testosterona, recordemos que la espermatogénesis requiere de testosterona testicular. Entonces, además de que no hay FSH, pues la falta de producción de testosterona testicular, pues también va a conllevar a un entorpecimiento de la espermatogénesis. Entonces, conlleva a una atrofia testicular, a una baja de la espermatogénesis e infertilidad. ¿Ok?
además de, bueno, todos los cambios que ya platicamos que producen los andrógenos. Ahora pasemos a hablar de los trastornos de la diferenciación sexual, ¿ok? Vamos a hablar brevemente, ¿ok? ¿Cómo se clasifica? Bueno, en la clasificación previa, la terminología que se utilizaba era hermafroditismo verdadero o intersexualidad gonadal verdadera, que era un individuo que efectivamente tiene ambos tejidos gonadales, vaya, tejido testicular y tejido ovárico en el mismo ser, ¿ok? Y estaba el pseudohermafroditismo en el cual había un fallo en la diferenciación sexual y entonces eran personas que podía parecer que tenían ambos tejidos gonadales, pero pues realmente no, sino que hubo un problema en la diferenciación sexual, ¿okay? Entonces es pseudohermafroditismo y puede ser masculino o femenino. Esto ya no se utiliza porque se considera que es ofensivo. La nueva tecnología, que esta es la nueva clasificación, bueno, son desórdenes de la diferenciación sexual de origen cromosómico, desorden de la diferenciación sexual o testicular, que esto es lo que antiguamente se le conocía como hermafroditismo verdadero, desórdenes de la diferenciación sexual con una fórmula cromosómica normal, 46 cromosomas, y esa combinación sexual XY. ¿Okay? Entonces son desórdenes de la diferenciación sexual con la fórmula cromosómica sexual XY, y por último desórdenes de la diferenciación sexual con fórmula cromosómica normal, 46, pero pues en femenino XX. ¿Okay? Entonces vamos a hablar algunos de los trastornos de la diferenciación sexual que viene en el programa de fisiología y nos los pueden llegar a preguntar en el examen. Entonces vamos a comenzar con algunas de las alteraciones genéticas. Muy bien, entonces comenzamos a revisar alteraciones genéticas que causan trastornos en la diferenciación sexual. Bueno, en este caso nos vamos a enfocar en trastornos de la diferenciación sexual 46XY. ¿Ok? O sea, cromosómicamente son varones o una forma cromosómica de varón, pero tienen un problema en la diferenciación sexual. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El primer síndrome que vamos a ver es el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que también se le conoce como síndrome de resistencia a los andrógenos, antiguamente mencionado como síndrome de feminización testicular. Este término ya no se utiliza, pero pues es importante conocerlo. Otro nombre con el que se le conoce es el síndrome de Morris. Y bueno, ¿qué es lo que sucede en este síndrome? Bueno, este síndrome es un trastorno genético con una herencia ligada al X recesiva, ¿ok? De ahí que por su tipo de herencia prácticamente solo los hombres van a ser afectados. En ocasiones se menciona que este es el síndrome de la mujer bonita. Más adelante vamos a justificar por qué en ocasiones se le menciona así. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, la proteína afectada en este trastorno genético? Bueno, aquí, como el nombre lo indica, es un problema en el receptor de andrógenos, el receptor AR, ¿ok? Es un síndrome en el que el receptor no funciona, está mal hecho, etcétera. Por lo tanto, ¿qué hace? Pues en este síndrome, aunque si hay andrógenos, vaya, si hay testosterona, si hay dihidrotestosterona, si hay andrógenos supranales, vaya, están todos los andrógenos, pero ¿cuál es el problema? Que en el receptor en el que actúan todos los andrógenos, que es el receptor AR, no funciona y no se puede activar. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues recordemos que cuando hay un síndrome de resistencia a una hormona, este se comporta clínicamente como si hubiera ausencia de la hormona. ¿Por qué? Porque como no se puede activar el receptor, pues no puede llevarse a cabo los efectos de la hormona. Sin embargo, la hormona como tal va a estar aumentada para tratar de compensar. ¿Ok? Entonces, los andrógenos van a tender a aumentar para tratar de vencer esa resistencia, aunque pues no lo va a lograr porque el receptor no funciona. Entonces, bueno, estos síndromes de alteraciones genéticas de trastornos en la diferenciación sexual van a tener como dos puntos importantes, ¿ok? En los cuales producen su manifestación, ¿ok? Uno es el periodo fetal y el otro va a ser la adolescencia, que justamente esos periodos pues es donde es la diferenciación sexual y la maduración, ¿ok? Entonces vamos a enfocarnos aquí primero, bueno, ¿qué es lo que pasa con el síndrome de insensibilidad a los andrógenos? ¿Ok? En el periodo fetal. Recordemos, es un feto masculino, es un feto con fórmula cromosómica XY, ¿ok? Que tiene mutado el gen AR y por lo tanto no se produce de forma adecuada el receptor de andrógenos y produce resistencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, se forma el feto masculino, ¿ok? Se forma la gónada masculina, se forma el testículo, porque el testículo, recordemos que no depende
de influencia de andrógenos para formarse. El testículo se forma completamente por cuestión cromosómica y genética, por el vaya, lo que es la forma cromosómica XY, el gen SRY, etcétera. Vaya, se forma el testículo. ¿Qué sucede posteriormente? Bueno, el testículo empieza a producir andrógenos, produce testosterona, ¿ok? Y la testosterona en los tejidos pertinentes, como lo que son los genitales externos, la testosterona se va a convertir a dihidrotestosterona por acción de la 5-alfa reductasa. Ok, los andrógenos están, los libera el testículo y donde es necesario, la testosterona se convierte a dihidrotestosterona. Va. Pero ¿cuál es el problema? Que aunque hay testosterona y dihidrotestosterona, el receptor no funciona. Entonces la testosterona y la dihidrotestosterona y los andrógenos en general no van a poder actuar. ¿Y esto qué repercusión tiene? Bueno, recordemos que estamos en el periodo fetal. Entonces, están los conductos de Wolf o mesonéfricos, ¿ok? Los conductos de Wolf o mesonéfricos, como ya lo hemos comentado, son aquellos que son estimulados por los andrógenos y van a madurar para convertirse en el aparato reproductor masculino interno, epidídimo, conducto deferente, etc. ¿Qué es lo que pasa si el receptor de andrógenos no funciona? Pues aunque hay andrógenos, ya comentamos si hay testosterona, si hay dihidrotestosterona, etc., pero como no funciona el receptor, pues la testosterona no va a poder actuar. Por lo tanto, los conductos de Wolf van a percibir esto, van a detectar esto como ausencia de testosterona, ausencia de andrógenos, y por lo tanto, cuando no hay andrógenos, ¿ok? Los conductos de Wolf degeneran. En este caso, sí hay andrógenos, pero como no pueden actuar, pues los conductos de Wolf van a percibirlo como si no hubiera, entonces van a degenerar. Por lo tanto, no se va a formar el aparato reproductor masculino interno. Por otra parte, el testículo también produce hormona antimuleriana. ¿Y la hormona antimuleriana qué va a hacer? Pues la hormona antimuleriana es la que hace que los conductos de Müller degeneren. Y los conductos de Müller son los que producen el aparato reproductor femenino interno, aparato reproductor interno femenino. O sea, lo que forma el útero, trompas de falopio, tercio interno de la vagina. Pero, ¿qué va a suceder? Pues como los testículos producen hormona antimuleriana, la hormona antimuleriana, cabe mencionar, no es un andrógeno. Y entonces la hormona antimuleriana no actúa en el receptor andrógeno. La hormona antimuleriana actúa en su propio receptor. Entonces, ¿qué va a pasar? La hormona antimuleriana sí va a poder actuar y actúa en los conductos de Müller y va a hacer que degeneren. Entonces, no se va a formar el aparato reproductor interno femenino. Por lo tanto, en este síndrome no se forman el aparato reproductor interno masculino ni femenino. Ahora, ¿qué pasa con los genitales externos? Pues los genitales externos, recordemos que para que se virilicen requieren de la dihidrotestosterona, y la dihidrotestosterona para poder actuar, pues requiere actuar en el receptor de andrógenos. Como no funciona el receptor de andrógenos, aunque sí hay dihidrotestosterona, pues esta no va a poder actuar. Entonces, ¿qué va a pasar? El aparato, vaya, los genitales externos indiferenciados, como no puede actuar la dihidrotestosterona, pues ¿cómo lo van a percibir? Van a detectar como que no hay andrógenos, y si los genitales externos indiferenciados no son estimulados por andrógenos, ¿qué va a pasar? Pues van a diferenciarse hacia genitales externos femeninos. Por lo tanto, como no puede actuar la dihidrotestosterona, los genitales externos lo perciben como que no hay dihidrotestosterona, no hay andrógenos, entonces se diferencian hacia genitales externos femeninos. Entonces se van a formar un clítoris, los labios mayores, los labios menores, se va a formarse una vagina, ¿ok? Lo que es el tercio externo y medio de la vagina se va a formar. Sin embargo, es una vagina que se dice que tiene un fondo ciego, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues esa vagina, como no, vaya, como los conductos de Müller degeneran, pues no va a poderse formar el tercio interno de la vagina ni el útero. Entonces, sí se forma una vagina, pero es una vagina que no conecta con útero, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues externamente va a visualizarse completamente con genitales externos femeninos, ¿ok? Bien diferenciados. Entonces, nace este bebé, y cuando nace y lo ve el pediatra, pues ¿qué va a pensar el pediatra y le revise el área genital? Pues va a decir, como está bien diferenciado externamente vaya, externamente los genitales externos se ven femeninos y están bien diferenciados, pues el pediatra va a decir, pues es una femenina, es niña. Y entonces se entrega a los papás, a los progenitores, y va a ser criado y educado como niña, ¿ok? A pesar de su fórmula cromosómica, pues por exterior, pues se ve como niña, ya platicamos de los genitales externos, y pues bueno, toda su infancia va a ser criado como niña, y típicamente estas personas se identifican, la persona se identifica como niña. Llegamos al segundo punto cúspide de estos síndromes, que bueno, recordemos, el primer punto cúspide es el periodo fetal y el otro es la pubertad, la adolescencia. Entonces,
¿Qué es lo que va a pasar cuando lleguemos a la pubertad con este síndrome? Pues bueno, recordemos que estas personas tienen testículos, sin embargo los testículos no descendieron porque acuérdense que lo que hace que desciendan los testículos es la acción de la testosterona y la dihidrotestosterona, y como no funciona el receptor de andrógenos, pues la testosterona y la dihidrotestosterona no pueden actuar, por lo tanto los testículos tienden a quedarse en la cavidad abdominal, ¿ok? Pero están los testículos. Entonces, ¿qué va a pasar? Llegamos a la adolescencia, empiezan los picos secretorios de GNRH, los picos secretorios de GNRH que sería el HFSH, y la LH y la FSH pues van a ir a ese testículo que está en la cavidad abdominal y va a hacer que empiece a liberar andrógenos, que empiece a liberar testosterona. Sin embargo, recordemos que si la testosterona no pudo actuar en el periodo fetal, pues esto se continúa porque el receptor de andrógenos no funciona. Entonces, el testículo que está en la cavidad abdominal empieza a liberar andrógenos, empieza a liberar testosterona. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Pues esta testosterona no va a poder actuar, ¿ok? Porque pues el receptor no funciona. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Aumenta la testosterona y este aumento de testosterona que va a empezar a sucederle porque no puede actuar, pues el tejido adiposo que tiene aromatasa lo va a empezar a convertir a estrógenos. Por lo tanto, toda esta testosterona que no puede actuar se empieza a convertir en estrógenos. Por lo tanto, van a aumentar los estrógenos, ¿ok? Y es el 17 beta estradiol, que el estradiol, okay, es el estrógeno más potente. Por lo tanto, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a la adolescencia? Con toda esta cuestión normal que acabamos de comentar. Como aumenta la testosterona, que se convierte en estrógenos y aumentan los estrógenos, ¿qué va a pasar? Estas personas van a tener un desarrollo en la adolescencia completamente femenino. Es decir, como aumentan mucho los estrógenos, se les va a desarrollar la glándula mamaria de una forma adecuada. Empiezan a desarrollar una configuración corporal femenina con una distribución de grasa, glúteo femoral, caderas más anchas. Obviamente van a tener muy poco vello corporal, ¿ok? No van a tener desarrollo de barba, no van a tener la cuestión de patrón de que haya cabello masculino o la cuestión de las entradas. No va a suceder esto a pesar de que tienen la testosterona aumentada, y claro que también va a tener una dihidrotestosterona aumentada en los órganos blancos, pero como no funciona el receptor de andrógenos, pues esto no van a poder actuar. Entonces, en la adolescencia siguen desarrollándose de una forma completamente femenina, ¿ok? Entonces, bueno, todo pinta aquí como que, ok, se están desarrollando de una manera completamente femenina, pero ¿qué nos puede llamar la atención en este periodo? Pues recordemos que al final del día no tienen ovarios, no tienen genitales internos femeninos, por lo tanto, ¿qué nos va a empezar a llamar la atención? Pues van a tener amenorrea, ¿ok? No va a llegar, pasa el tiempo, pasan los años, y sí, en la adolescencia están desarrollando completamente femeninos, pero no van a tener un ciclo menstrual, no van a tener la regla, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues no tienen ovarios, no tienen un aparato reproductor interno femenino, etcétera. Entonces, eso es algo que nos puede llevar a consultar al ginecólogo. Otra cuestión que también es llamativa en este síndrome es que puede que el testículo se quede en la cavidad abdominal o se quede, digámoslo, a medio bajar en el conducto inguinal, entonces puede causar hernias inguinales, ¿ok? Y esto nos debe hacer sospechar del síndrome de Morris o síndrome de insensibilidad a los andrógenos, ¿ok? Ya que es muy raro que una mujer tenga hernias inguinales, eso es algo más común de varones, ¿ok? Entonces, cuando una mujer tiene una hernia inguinal, no es obviamente un diagnóstico confirmatorio, pero nos debe de hacer sospechar que puede haber un síndrome de Morris o insensibilidad a los andrógenos, ¿ok? Y que se debe mandar a hacer pruebas genéticas. Bueno, entonces, llegamos a la adolescencia y ¿qué puede pasar? Pues bueno, ya es un fenotipo completamente femenino, etcétera, pero pues ese testículo puede empezar a descender y puede causar una hernia inguinal y pues vamos a tener amenorrea. Entonces se va con el ginecólogo y el ginecólogo puede hacer un estudio de imagen, un ultrasonido, y cuando hace un ultrasonido pélvico, pues ¿qué es lo que va a visualizar el ginecólogo o qué es lo que no va a visualizar? Pues va a detectar que no hay aparato reproductor femenino interno, no hay útero, no hay trompa de falopio, etcétera, y puede llegar a detectar este, los testículos, ¿ok? Entonces, vaya, se hacen las pruebas genéticas y pues las pruebas genéticas obviamente nos va a salir una fórmula cromosómica 46XY, etcétera, y pues bueno, con esto podemos llegar a sospechar o confirmar el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, ¿ok? Entonces, ya platicamos cómo es el desarrollo de este síndrome. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que les vamos a ofrecer a estas personas? La mayoría de las veces estos individuos se identifican con el sexo femenino, ¿ok? Y están conformes con ello.
Entonces, lo que se les ofrece como tratamiento es la extirpación, ¿ok? De los testículos, ya que esos testículos que están en la cavidad abdominal o que pueden causar hernia inguinal tienen riesgo de malignizarse, o sea, de causar cáncer, entonces tienen que retirarse esos testículos. Y una vez que se quitan los testículos, pues bueno, se va a dar terapia de sustitución hormonal. ¿Por qué? Pues porque recordemos que estas personas tenían estrógenos gracias a la testosterona que proviene de los testículos. Cuando se quitan los testículos, pues ya no va a haber testosterona y obviamente ya no va a haber estrógenos. Entonces vamos a tener que dar terapia de sustitución hormonal, se les va a dar terapia con estrógenos, ¿ok? Etcétera, ¿ok? Sin embargo, algo que se tiene que tomar en cuenta es que estas personas pues, van a ser infértiles, aunque se identifiquen como mujeres, etcétera, pues no van a poder tener hijos, puesto que no tienen útero, y pues tampoco tienen el desarrollo del aparato reproductor interno masculino. Entonces, sí que tienen que ser conscientes que pues, se terminen quedando como mujeres, que es lo que sucede pasando la mayoría de las veces, no van a poder tener hijos, ¿ok? Y bueno, esto es lo relevante del síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Vamos a pasarnos con el siguiente síndrome. El siguiente síndrome es deficiencia de la 5-alfa reductasa. Ese síndrome igualmente es un desorden de la diferenciación sexual 46XY. Y bueno, recordemos, ¿para qué sirve la 5-alfa reductasa? Es la enzima que convierte la testosterona a dihidrotestosterona. ¿Y para qué sirve la dihidrotestosterona? Pues la dihidrotestosterona es súper importante en la diferenciación sexual de los genitales externos masculinos, ¿ok? Recordemos que es la que hace que en el periodo fetal se diferencien los genitales externos a masculinos y en la adolescencia pues que maduren o contribuye a la maduración. Sin embargo, en la adolescencia recordemos que la dihidrotestosterona aunque sí promueve la diferenciación y la maduración de los genitales externos masculinos en la adolescencia, ahí sí que participa también la testosterona. Entonces, en la etapa fetal, la única hormona que hace que, bueno, la única hormona, la principal hormona que hace que se diferencien los genitales externos a masculinos es la dihidrotestosterona. Pero en la pubertad o adolescencia, es la dihidrotestosterona, pero también la testosterona lo puede hacer. Entonces, bueno, cuando hay deficiencia de la 5-alfa reductasa, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué vamos a encontrar? Igualmente, como en el pasado, tenemos dos momentos cúspides, que es el periodo fetal y el periodo de la adolescencia, que son los periodos en los cuales ocurre la diferenciación sexual y la maduración sexual. Entonces, vamos a empezar con el periodo fetal. Muy bien, entonces, vamos a comenzar con el primer punto cúspide importante de ese síndrome, que es el periodo fetal. Ya comentamos para qué sirve la 5-alfa reductasa, que es la enzima que convierte la testosterona a dihidrotestosterona y que la dihidrotestosterona tiene un papel primordial o súper importante para los genitales externos, ¿okay? Que se diferencian a masculinos. También es en la próstata. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Esta imagen nos apoya mucho a ver cuáles son los tejidos o sitios sensibles donde actúa la dihidrotestosterona, que como ya lo sabemos son los genitales externos y la próstata. Cuando cuando está la 5-alfa reductasa funcionando y se produce la dihidrotestosterona de forma adecuada, okay, pues va a haber una buena diferenciación sexual de los genitales externos. Recordemos, en este síndrome sí se produce testosterona. En este síndrome sí funciona el receptor de andrógenos. Aquí el problema es que no se puede producir dihidrotestosterona. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, se produce vale, ¿qué va a pasar en un feto que tenga deficiencia de la 5-alfa reductasa? Para empezar, es un feto XY, ¿ok? Y se producen los testículos van a producir testosterona. La testosterona va a poder actuar de forma correcta en los conductos de Wolf, por lo tanto, o mesonéfricos. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Los conductos de Wolf van a poder madurar y desarrollarse a el aparato reproductor masculino interno, es decir, lo que es el epidídimo, el conducto deferente, etcétera. O sea, el aparato reproductor interno masculino completamente intacto, porque la testosterona sí puede actuar en su receptor, etcétera. Ahora, vámonos con los genitales externos. ¿Qué va a suceder con los genitales externos indiferenciados? Recordemos que aquí, como ya lo hemos comentado, se requiere la dihidrotestosterona. Entonces, ¿qué va a pasar? Como no hay 5-alfa reductasa, llega la testosterona y la testosterona no va a poder actuar de forma importante en los genitales externos masculinos, porque pues quien hace esa función de diferenciar los genitales externos a masculinos es la dihidrotestosterona. Y como no se puede producir la dihidrotestosterona, ¿ok? ¿Qué va a suceder? Pues los genitales externos indiferenciados no van a poder madurar y diferenciarse a masculinos, no van a poder virilizarse, porque para ello se requiere la dihidrotestosterona. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Van a madurar y a diferenciarse hacia genitales externos femeninos. Entonces,
En el mejor de los casos pueden ser genitales externos ambiguos que no se vean ni masculinos ni femeninos, estén en un intermedio, o puede que se diferencien a genitales externos muy femeninos, es decir, se forman labios mayores, el pene va a ser muy pequeño y va a verse como un clítoris, puede verse una vagina en fondo ciego, como se visualiza aquí en la imagen, ¿ok? Vemos aquí que el pene tiene un muy pobre desarrollo que parece un clítoris, se forman los labios mayores, no se funciona para formar un escroto, está la vagina en fondo ciego, etcétera. Entonces, bueno, resumiendo, ¿qué es lo que pasa en el periodo fetal? En un feto masculino XY que tiene deficiencia de la 5-alfa reductasa. Como ya lo comentamos, sí están los testículos van a producir testosterona, la testosterona va a poder actuar en los conductos de Wolff y los conductos de Wolff van a madurar y diferenciarse en el aparato reproductor interno masculino, o sea, conductos deferentes, epidimo, etcétera. Ahora, externamente en los genitales externos, ¿qué va a pasar? Como no se puede formar la dihidrotestosterona, y la dihidrotestosterona es la hormona esencial y primordial para que los genitales externos se diferencien hacia los masculinos, pues como no se puede formar, los genitales externos no van a poder virilizarse, por lo tanto, puede que queden ambiguos o que se dirijan hacia genitales externos femeninos, es decir, que se forme, que el pene no se forma bien y queda como un clítoris, ¿ok? O un pene muy pequeño que parece clítoris, vaya, se quedan como labios mayores, ya que no se alcanza a fusionar y se quedan como labios mayores y se forma una vagina en fondo ciego. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Nace este bebé y el pediatra lo ve y en caso que tenga genitales ambiguos, pues bueno, ya se puede quedar, el pediatra lo va a identificar, genitales ambiguos y se va a quedar por investigación. Pero en muchos casos, pues los genitales externos se ven muy femeninos, ¿ok? Y el pediatra lo revisa y ve que son labios mayores, vagina, clítoris, y pues, ¿qué va a decir el pediatra? Pues bueno, es niña, ¿ok? Es sexo femenino. Entonces, este bebé, pues va a educarse y va a desarrollarse con un sexo femenino. Sin embargo, un detalle muy importante que suele pasar típicamente en ese síndrome es que se menciona que durante la infancia son niñas que son muy rebeldes, son niñas que les gustan más cuestiones masculinas, son niñas que no se identifican del todo con cuestiones femeninas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, llegamos al segundo punto cúspide de este síndrome, ¿okay? Que es en la pubertad y en la adolescencia. ¿Qué es lo que va a pasar en la pubertad y en la adolescencia? Empiezan los picos secretorios de GnRH, se libera LH, empiezan los picos secretorios de GnRH y la GnRH va a hacer que se libere LH-FSH y la LH y la FSH van al testículo, ¿ok? Y va a hacer que ese testículo eh, empiece a liberar andrógenos, o sea, testosterona. ¿Y qué va a pasar? Pues la testosterona va a empezar a hacer sus efectos. Entonces, recordemos que estas personas se habían criado como niñas, ¿ok? ¿Y qué va a pasar cuando llegan a la adolescencia? Pues la testosterona se libera y aumenta mucho y la testosterona va a poder actuar, porque recordemos que en este síndrome no hay ningún problema en el receptor de andrógenos. Entonces, ¿qué va a pasar? Aumenta mucho la testosterona y todos los lugares donde actúa la testosterona directamente van a poder madurar sexualmente. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, eran niñas y cuando llegan a la adolescencia, pues el cartílago o laringe se va a empezar a engrosar y la voz se va a empezar a engrosar, va a aumentar la producción de glóbulos rojos, la masa muscular empieza a tener una configuración más masculina, aumenta la masa muscular, hombros más anchos, igualmente la configuración ósea, etcétera. Entonces, empiezan a tener una configuración muy masculina. Entonces, eh, otra cuestión que pasa aquí es que obviamente va a haber amenorrea, ¿ok? Porque pues no tiene un aparato reproductor interno femenino, pero los lugares donde actúa la dihidrotestosterona sí que va a decir que va a ser muy pobre el desarrollo. Y ahora, otra cosa muy importante aquí. En la adolescencia, la testosterona ya puede actuar en los genitales externos, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Los genitales que se veían muy femeninos, vaya, un pene que era muy pequeño que se ve como clítoris, los labios mayores que no se fusionaron para formar un escroto, etcétera, ¿qué va a pasar? Pues bueno, aumenta la testosterona y como la testosterona sí puede actuar en los genitales externos, ¿ok? Pues ¿qué va a pasar? Ese clítoris va a empezar a crecer y va a empezar a tener formas de pene, etcétera. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Pues estas niñas, ok, cuando llegan a la adolescencia, pues empiezan a habilizarse, a masculinizarse. Entonces, bueno, lo van a llevar
a que lo revise el ginecólogo, y el ginecólogo, ¿qué es lo que va a descubrir? Pues va a descubrir que puede que no haya habido un descenso testicular, ¿ok? Va a descubrir que no hay genitales internos femeninos, sino que al contrario hay un conducto deferente, el epidimo, etcétera. Entonces, bueno, se hacen las pruebas genéticas y demás, y pues se va a identificar que pues es una forma cromosómica 46XY, más los hallazgos que ya comentamos, ok, y es una vagina en fondo ciego. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué les vamos a poder ofrecer como tratamiento? Bueno, les vamos a ofrecer como tratamiento, eh, vaya, lo que les vamos a ofrecer como tratamiento depende cómo se identifiquen a esta persona, con qué sexo se identifiquen. La mayoría de las veces son personas que se identifican con el sexo masculino. Entonces son personas que cuando llegan a la adolescencia y su cuerpo se empieza a habilizar, son personas que dicen, pues, yo quiero terminar de desarrollarme como hombre, como varón. Entonces, se les hace genitoplastía, ¿ok? Para auxiliar a que esos genitales que se vean femeninos y que se empiezan a habilitar durante la adolescencia, puede darles una configuración más masculina, ¿ok? Y obviamente van a tener muy pobre desarrollo del vello corporal, porque pues eso lo hace sobre todo la testosterona. Igualmente, la calvicie va a ser mínima, ¿ok? Si es que se llega a tener. ¿Ok? En caso que sean personas que se identifican más como mujeres, pues igualmente se les va a hacer una genitoplastía, ¿ok? Y se les extirpan los testículos para que puede ya tener riesgo de que se malinicien en caso que no hayan descendido. Y pues obviamente se les tiene que comentar que pues van a ser personas infértiles en caso que que desean casarse como mujeres, pero como les comento, pues la mayoría de las veces se identifican como hombres y se les va a apoyar para que puedan tener un desarrollo sexual lo más normal posible, ¿ok? En República Dominicana, este síndrome tiene como una gran incidencia y se les comenta, quizás no es la forma más científica, pero se les comenta a ese síndrome también como WB12, ¿ok? Por si lo llegan a encontrar así en el examen, aunque el nombre correcto es deficiencia de la 5-alfa reductasa. Pasamos con el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter es un desorden de la diferenciación sexual del tipo cromosómico, ¿ok? Al síndrome de Klinefelter también se le conoce como disgenesia tubular seminífera. Es el trastorno cromosómico más común en humanos. ¿Okay? Se dice que tiene una incidencia de 1 en 500 a 600 recién nacidos varones. Y bueno, ¿qué es lo que produce el síndrome de Klinefelter? El síndrome de Klinefelter, la causa más común es una polisomía de los cromosomas sexuales, es lo más frecuente. ¿Y cuál es la polisomía de los cromosomas sexuales más comúnmente encontrada en Klinefelter? Pues es que se tenga esta fórmula cromosómica XXY. ¿Ok? Eh, entonces, por lo tanto, aquí vamos a tener 47 cromosomas y sería XXY. ¿Ok? Hay otras causas de Klinefelter, pero es mucho más raro. ¿Ok? Entonces, pues bueno, aquí pues es nada más recordar esta cuestión. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con Klinefelter? ¿Cuáles van a ser los hallazgos que tenemos? ¿Ok? Pues bueno, cuando estos niños nacen, la verdad es que en el periodo fetal tienen un desarrollo pues masculino, cuando nacen se ven masculinos, tienen un fenotipo masculino, entonces en la infancia no es tan común que se suele detectar. Klinefelter sobre todo va a debutar o nos va a llamar la atención, más que debutar, nos va a llamar más la atención en el periodo de la pubertad o la adolescencia. ¿Por qué? Porque en este síndrome los testículos no van a funcionar, ¿ok? Van a tender a ser disfuncionales, tanto en la cuestión de reproductiva, de la espermatogénesis, como en la cuestión hormonal. Entonces llegamos a la adolescencia y ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un hipogonadismo primario, ¿ok? No van a funcionar los testículos y por lo tanto vamos a tener una deficiencia de testosterona. Entonces aquí vamos a tener todo lo que comentamos cuando hablamos del hipogonadismo en niños que van a convertirse en adolescentes, pues lo vamos a tener aquí presentes, ¿ok? Vamos a tener un fenotipo de eunucoidismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, hay proporciones corporales anormales, van a ser muy altos por el hipogonadismo y aparte por su trastorno cromosómico, por ejemplo, que aquí hay una sobredosis del gen CHOX. Van a tender a tener ginecomastia, problemas sexuales por la deficiencia de testosterona, disfunción eréctil, el hipogonadismo primario, que ya lo comentamos, la distribución de vello femenina, testículos pequeños y firmes, va a haber infertilidad y azospermia, la talla alta, ¿ok? Y puede haber problemas intelectuales o de comportamiento. Aquí cabe mencionar que Klinefelter como tal se menciona que no tienen un retraso mental, formalmente, no que se suele decir que, por ejemplo, en caso que tengan más hermanos, se suele decir que es el hermano menos inteligente, que son algo menos inteligentes. Entre problemas del comportamiento se dice que son personas muy egocéntricas, muy ensimismadas, etc. Entonces,
Se puede identificar o diagnosticar en la adolescencia pubertad típicamente porque van a tener problemas en el desarrollo sexual, ¿ok? Es un desarrollo sexual muy pobre, ¿ok? Una configuración muy femenina, caderas anchas, ginecomastia, etcétera. O otra cuestión en la que suele diagnosticarse, es el caso que no se diagnostica en la adolescencia, es que esas personas tienen su pareja e intentan tener hijos, sin embargo, como son infértiles, pues no van a lograr conseguir un hijo, entonces acuden a consulta reproductiva y consulta de genética y se les hacen las pruebas genéticas pertinentes y pues se va a visualizar que tienen una forma cromosómica 47XXY, pues ya se diagnostica en Felter y pues saber que son infértiles. En este caso, quizás no se pueda hacer mucho por la cuestión de la fertilidad, pero lo que sí les podemos ofrecer es ofrecerles terapias de sustitución hormonal que le dan hormonas masculinas para que tengan un desarrollo sexual lo más normal posible en caso que se detecte en la adolescencia o en caso que se detecte también en la adultez, pues que tengan características más masculinas y puedan tener una vida sexual mucho más plena. Igualmente también se dan las hormonas sexuales para evitar el desarrollo de osteoporosis ya. Obviamente, como ya lo comentamos, pues bueno, iban a tener muy pobre desarrollo del vello corporal y va a ser un patrón femenino. El síndrome de Kalman es un trastorno igual genético, ¿ok? En este caso, hay un fallo en la migración genética, vaya, en el desarrollo embrionario hay un fallo en la migración del epitelio olfatorio que estas células también acompañan a las células que producen GNRH, las neuronas que producen GNRH. Entonces, ¿qué pasa? Estas células no migran de forma adecuada y por lo tanto vamos a tener una displasia del bulbo olfatorio, por lo tanto van a tener anosmia, ¿ok? Y las células que producen GNRH pues no van a estar presentes. Por lo tanto, no va a haber, bueno, ¿qué caracteriza este síndrome? Este síndrome va a ser caracterizado por tener anosmia, o sea, ausencia del olfato, y obviamente va a tener ageusia o hipogeusia, o sea, una alteración en el sentido del gusto, y un pobre desarrollo sexual cuando se llega a la adolescencia. ¿Por qué? Porque no va a haber producción de GNRH. Y si no hay GNRH, pues no se libera el HFSH. Y si no hay el HFSH, ¿ok? Pues, ¿qué es lo que va a suceder? Pues no se van a activar los testículos, ¿ok? Entonces aquí es lo que estamos visualizando, ¿ok? Este síndrome tiene varios tipos de herencia, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues esto nos va a producir un hipogonadismo, podemos decir terciario, porque no va a haber GNRH, y si no hay GNRH, pues no hay el HFSH, y pues causa una deficiencia testicular. Entonces, este síndrome, pues cuando llega a la adolescencia, ¿qué es lo que vamos a tener presente? Es un pobre desarrollo sexual, van a tener todas las características de hipogonadismo, ¿ok? Que los platicamos en la tablita, eunucoidismo, ¿ok? De hecho, porque pues es un niño que cuando llega a la adolescencia no va a tener un desarrollo sexual adecuado, y anosmia, ¿ok? Entonces, cuando se detecta esto, pues lo que podemos hacer, vaya, esto se va a detectar por estudios de imagen, más la clínica y estudios hormonales, ¿ok? Y lo que podemos ofrecer, pues, es terapia de sustitución hormonal. Dar, vaya, terapia que estimule los testículos. En este caso, por ejemplo, esas personas pueden tener infertilidad, pero o si se les da la terapia adecuada, ¿ok? Se puede estimular la liberación de GNRH, bueno, más, perdón, no de GNRH, de las gonatofinas, el HFSH, y con eso motivar la función testicular y pues pueden tener fertilidad y que los testículos libere andrógenos. Por último, bueno, la criptorquidia, pues la criptorquidia es cuando los testículos no descienden, ¿ok? Y pues bueno, la criptorquidia, uno de sus tratamientos que se puede utilizar es la gonadotropina cónica humana, ya que la gonadotropina cónica humana estimula la producción testicular de testosterona y la testosterona que se convierte a dihidrotestosterona, pues la dihidrotestosterona y la testosterona directamente estimulan el descenso testicular. En caso que esta terapia no funcione, pues bueno, se puede utilizar ya un plan quirúrgico. Entonces aquí lo único relevante de la criptorquidia que nos pueden llegar a preguntar es recordar que se suele usar como tratamiento farmacológico la gonadotropina crónica humana. Con esto terminamos este tema. Espero esto haya sido de tu agrado y sea muchísimo para tu estudio. Te deseo muchísimo éxito.